Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, para el curso de Historia, esta semana tenemos el tema acerca de Mesoamérica. El significado de Mesoamérica. Significa América Media o América de en medio. Las fronteras geográficas no van a coincidir con las fronteras culturales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la parte central y sur de México conforma lo que es el área mesoamericana. Si se da cuenta, no todo México es parte de Mesoamérica. Sin embargo, Guatemala y Belice son países que completamente son parte de Mesoamérica. Ahora, en el caso de Honduras, también solamente la parte occidental, la faja costera del Pacífico de El Salvador y Nicaragua, y también el extremo suroccidental de Costa Rica. Es por ello que les mencioné que las fronteras geográficas no van a coincidir plenamente con las fronteras culturales. Recordemos que Mesoamérica es una región que abarca más el territorio centroamericano y una parte de América del Norte, como lo es México. Paul Kirchhoff es un filósofo, etnólogo y antropólogo alemán, pero fue naturalizado mexicano. Y este personaje es el creador del término Mesoamérica. En otras palabras, este personaje fue quien le dio nombre a la región mesoamericana. Voy a mencionarles algunas características de Mesoamérica. La primera de ellas es el cultivo del maguey. Esta planta tuvo varios usos en la región mesoamericana, ya que sus hojas, al ser machacadas y secadas al sol, sirvieron para producir lo que era el papel. De igual manera, la fibra de maguey fue utilizada para poder producir o crear lo que era una especie de pita. Fabricaron con ellos lo que son las cuerdas, lazos, sandalias y otra serie de artículos que eran de mucha utilidad en esa época. Coa o bastón plantador. Se trataba de un palo puntiagudo, el cual era de utilidad para abrir los agujeros en la tierra y depositar las semillas para la agricultura. Chinampas o jardines flotantes. Consistía en un sistema agrícola y fue utilizado principalmente en la región mexicana. Era una especie de balsa con palos atados y eran cubiertas con lodo, extraídas de un lago, en donde se colocaban este tipo de balsas, así como se muestra en la imagen, y eran utilizados para diferentes tipos de cultivos. Cultivo del chan. Consistía en una semilla muy pequeña que tenía algunas propiedades y eran utilizadas para rituales. Y también eran una especie de medicamentos utilizada en la región de Guatemala. Cultivo del cacao. Esta semilla para la región mesoamericana fue de gran importancia debido a que se fabricaba la bebida ceremonial llamada como en la actualidad lo que es el chocolate, y también tuvo una gran función como una especie de moneda o trueque en las diferentes actividades comerciales de esa época. Continuando con algunas características está también los tubos de cobre para horadar piedras. La palabra horadar significa hacer agujeros. Estos tubos consistían en una especie de tubos huecos. El material era de cobre, los cuales eran frotados como si fueran molinillos sobre la piedra que se quisiera horadar, o sea, sobre la piedra a la que se le quisiera hacer algunos agujeros. Proyectiles de barro. Tenían forma de bolitas, como su nombre lo dice, con el material de barro. Eran endurecidas debajo del sol y posteriormente eran disparadas a través de una caña que era larga y también hueca, como si fuera una cerbatana. Besotes. Se refiere a un cierto tipo de ornamento facial. La palabra ornamento significa una especie de objeto decorativo. Eran muchas veces de forma semicircular y se colocaba ya sea dentro de la boca o en la mandíbula.
Y para poder colocarlo también debía ser horadado, es decir, que debía tener agujeros. Y lógicamente lo que había que horadar era la mandíbula de la persona. Y también muchas veces estos besotes podían tener la forma de una especie de uñeta. Si nos damos cuenta, desde esas épocas a las personas les ha gustado poder colocarse ciertas alhajas, porque lo podemos ver de esa manera, así como en la actualidad muchas personas se ponen aretes en las orejas. En esa época existían lo que son los besotes, incluso también se colocaban estos besotes, algunos se colocaban en las orejas. Espejos de pirita. La pirita era un material similar al oro. Tenía un color dorado y por eso es de que se decía que era parecido al oro. Eran fabricados o trabajados especialmente en lo que era la región de Teotihuacán en México. Pelo de conejo para tejidos. Las mujeres de esa época teñían el pelo de conejo con diversos colores y esta especie de hilo posteriormente era utilizado en los tejidos que ellas realizaban. El resultado eran trabajos muy hermosos, sin embargo, en la actualidad este tipo de trabajo se ha perdido. Existen otras características de la región mesoamericana y entre ellas están también, por ejemplo, lo que son los turbantes, que era una especie de tocados que se colocaban en la cabeza y eran regularmente de uso ceremonial. Otra característica muy destacada son los pisos de estuco. El estuco era una especie como de pasta o de mezcla, si lo queremos ver de esa manera, que se preparaba con una arena muy fina y también con cal. Y es muy importante recordar que el estuco era colocado en los pisos de las plazas, en los centros ceremoniales de la región mesoamericana. Por favor, verifique el ejercicio que debe realizar para esta semana y envíenlo en la fecha establecida.